Hey, 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 bienvenidos a Perípatos. Soy su anfitrión Sebastián Cova, politólogo, grabando desde la ciudad de Caracas en la noche del lunes 18 de diciembre. Este capítulo originalmente tiene la intención de ser un relleno. Ayer en la República de Chile tuvo lugar un referéndum, el segundo, para aprobar un nuevo proyecto de constitución después de que el año pasado un primer proyecto constitucional fuese también rechazado por los votantes. Yo no estaba al tanto de que ese referéndum era ayer, me enteré en la noche cuando comienzo a ver en Twitter que la gente estaba celebrando. Y bueno, la idea me ha venido varias veces a la cabeza porque la gente estaba comentando, pero algunos en tono celebratorio, de ahí la confusión. Entonces, la idea me vino mucho a la cabeza y pensé, oye, ¿y si hago un capítulo donde vuelvo a invitar al colega politólogo y muy buen amigo Luis Felan, a quien ya tuve en enero del año pasado, en enero del año 2022, para hablar justamente de la situación política chilena? Pero bueno, Lucho, como lo llamo yo, desde que lo conozco, hace casi 20 años, es desde hace 20 años, wow, qué bola, es de estos nuevos padres intensos que apaga su celular el fin de semana para estar entregado a sus hijos. Entonces bueno, no me leyó a tiempo, y cuando me leyó esta mañana, cuando le pregunté, yo estaba haciendo diligencias y tal, y me confesó que estaba enfermo. Entonces bueno, no se podía hacer, pero me sugirió un amigo politólogo también de él, chileno, que me dice que está muy metido en el tema constitucional, pero yo no lo pude contactar y dije, bueno, como voy a entrevistar, en todo caso conversaría con alguien que no conozco, a quien no le tengo confianza, eso prefiero prepararlo con más tiempo. Entonces de ahí la idea de que este capítulo de ahí pasé a la idea de no hacer un capítulo ya hoy, pero como no me abandonaba la intención de la cabeza, dije, bueno, vamos a hacer una especie de capítulo que por un lado es un relleno, pero por otro atajo un tema puntual. Entonces, sin más preámbulo, esta ha sido la introducción más larga en la historia de este podcast, voy a pasar a hablarles del tema, a la luz del referendo constitucional ayer en Chile. El tema principal del que quiero hablar hoy es sobre la definición misma de constitución y lo que implica y lo primordial que es. Pero antes de pasar a ese tema, que va a ser en la siguiente sección, lo notarán con el cambio de música de fondo, quisiera muy brevemente comentar que me pareció muy insólito y me alteró en un primer momento al punto de que pensé que a eso era lo que iba a dedicarle este capítulo, pero después ya, como verán, no será así. Ver que anoche había, como parece ya ser ahora obligado, que cada vez que sucede un proceso comicial, un fenómeno político en el mundo, sobre todo en Occidente y particularmente en América Latina, inmediatamente se inundan las redes sociales de gente opinando sin saber. Pero ya no es lo que los abogados llaman legos, que son la gente que no está formada como abogado en el caso del derecho, sino el público común, pues, sino ya académicos, gente con altas posiciones en universidades y que podríamos pensar que son la élite intelectual del país Venezuela, y que comentaban, celebraban que qué bien que ha sido derrotada la nueva constituyente en Chile, que quiso acabar con la gloriosa constitución chilena y cosas así. No estaban en lo más mínimo enterados que este proyecto constitucional, a diferencia del que fue derrotado en 2022, estaba redactado por gente que en su mayoría era pinochetista, y que incluso la izquierda hizo un llamado a votar que no. Y estas personas no estaban enteradas. Entonces, ya decía yo, wow, pero o sea, ya la gente no tiene miedo a hacer el ridículo, ¿no? Entonces, bueno, eso un comentario aparte, pero ya. Ahora sí, y para que mi amiga Virginia no me caiga encima, pasemos definitivamente al tema de hoy, que es el importante.
Ahora bien, en una tónica un poco más calmada y reflexiva y tratando de ver por encima de la histeria de la experiencia venezolana ante todo esto, he visto reportajes, he visto dos pequeños reportajes en la televisión española, en el telediario, ayer en la noche y hoy también en la noche, donde entrevistaban expertos chilenos, gente que estaba a favor de la propuesta constitucional, gente que estaba en contra. Y en el reportaje de hoy incluyeron entrevistas a la gente en la calle. Entonces, en ambos casos me llamó la atención una especie de coincidencia por parte de todos, tanto propios como extraños, legos y expertos, de que había cierto agotamiento sobre el tema constitucional. Sin embargo, ese análisis me parece que está corto, porque estar cansado de que la gente esté hablando de constituciones no explica realmente por qué la gente vota que no. Porque justamente a veces uno dice que sí para que el otro deje la ladilla. O sea, en criollo, ay, sí, mira, sí, sí, y me dejas en paz, ¿no? Entonces, decir que la gente votó que no porque la gente está harta de que se siga hablando de constituciones es una falacia. O al menos yo no veo una conexión lógica y satisfactoria que me deje contento como explicación. O sea, necesitaría que me lo elaboren más y necesitaría probarlo. O sea, yo necesitaría entrevistar a toda esta gente, votar a la gente que votó no y decirle, pero ya va, ¿por qué? Y hacer una entrevista a profundidad ahí. O sea, hacer algo científicamente más metódico y elaborado. Ahora bien, lo que sí noto, y esto no es... O sea, esto era como esperable, porque ya aquí sí la cosa comienza a elevarse y ser algo, elevarse en el sentido intelectual, de que esto sí es difícil que las personas que no están formadas académicamente en el tema puedan estar plenamente conscientes de ello. Quiero, ojo, no sonar lo más mínimo petulante o arrogante, pretendiéndome que yo sí lo soy, pero al fin de cuentas soy politólogo y del tema algo sé por encima de la media. Pero me llamó la atención que incluso los analistas políticos chilenos que vi entrevistados ayer y hoy, si bien evidentemente sabían más del tema que los ciudadanos comunes, me pareció que no lo analizaron en la profundidad que creo que el tema requería y no tocaron un tema que yo creo que para mí es clave, y es el sencillo punto de que coño es una constitución. Yo tengo un capítulo dedicado a eso, en el que hablo de muchas cosas y pongo varios ejemplos, y ese capítulo, como era de esperarse, fue de más de una hora. Ese capítulo lo publiqué en septiembre de 2022, 5 de septiembre para ser exactos, el capítulo 101 de este podcast se llama ¿Qué es una constitución? Y ahí menciono a dos autores, pero este capítulo yo quisiera volver a eso porque creo que el tema definitivamente es pertinente y puede estar en la explicación, o puede ayudar a entender por qué en Chile y en buena parte de América Latina, incluso en el mundo, está teniendo hoy en día como esta sensación de malestar y de desapego o desconexión con temas políticos macro, y en caso concreto como el de Chile, el poco entendimiento de qué implica una constitución. Para ello voy a leer un par de autores que yo cité en ese capítulo 101, pero que de verdad son muy influyentes en mí, creo que dieron en el clavo con esto que dicen, y si me permite voy a leerlos directamente para no estarle ofreciendo interpretaciones, sino directamente ya la palabra de los autores. El primero de ellos es un politólogo italiano ya muerto. Cuando yo estudiaba él todavía vivía y todavía estaba muy activo. Una buena cantidad de su obra intelectual la hizo no en Italia sino en Estados Unidos, porque él fue profesor de Columbia University. Él, en este libro del año 1994, que yo tuve que leer mucho en la universidad cuando era estudiante, en los primeros semestres de la carrera, y luego yo mandaba a leer a mis alumnos, ya estoy cayendo en lo que a mi amiga Virginia le molesta,
Este libro se llama Ingeniería Constitucional Comparada. Hay un párrafo del último capítulo del libro, el capítulo 13, que se llama, como el libro, se llama La Ingeniería Constitucional, en el que él dice algo súper contundente, y se los leo a continuación. Ya va, un pequeño contexto. Este capítulo último, él está tratando de definir en concreto cuál es la esencia de una constitución para entonces poder valorarlas. ¿Ok? Entonces él dice, hablando de que el concepto de constitución definitivamente cala en el mundo, aunque la palabra tiene un origen que se puede rastrear a la antigüedad, no podemos hablar propiamente de constitución como la entendemos hoy, sino hasta las constituciones de los Estados Unidos, primero en algunos estados, ya luego la federal, que surgen de la Revolución Americana, es decir, hasta finales del siglo XVIII. Y él dice aquí, y cito, en Filadelfia, tanto Madison como Hamilton se opusieron a que se incluyese una declaración de derechos en la Constitución, con el argumento de que los derechos no se protegen con declaraciones, sino con las propias estructuras del gobierno constitucional. Por esto, la Declaración de Derechos se propuso en el Congreso 2 años después, en 1789, y se la incluyó en la Constitución Federal de los Estados Unidos bajo la forma de sus primeras 10 enmiendas en 1791. ¿Está incompleta una constitución sin una declaración de los derechos del ciudadano? Yo estaría de acuerdo con Madison y Hamilton en que una declaración de derechos no es una condición necesaria de las constituciones. Pero en cuestiones vitales no está de más un poco de redundancia. Y bajo el ímpetu de las diferentes declaraciones francesas de los derechos del hombre y de los ciudadanos, las declaraciones de derechos se abrieron camino hasta ser parte de las constituciones de los siglos XIX y XX. Sin embargo, las declaraciones de derechos más antiguas eran verdaderos complementos y reforzaban el diseño general protector del constitucionalismo, porque su mensaje básicamente sostenía: no haréis. Había cosas que los gobiernos no debían hacer. A medida que las declaraciones de derechos se ampliaron en nuestro siglo para incluir los derechos afirmativos, los derechos sociales y materiales, como los derechos a la educación, al empleo, al cuidado de la salud y otros, su naturaleza y función ha tomado un carácter totalmente nuevo. En la actualidad, los derechos son más importantes que nunca, pero se puede dudar de que su transformación en derechos materiales siga perteneciendo a la estructura constitucional. Lo expresaría de la siguiente manera: que una constitución sin declaración de derechos sigue siendo una constitución, mientras que una constitución cuyo núcleo y parte más importante no sea la estructura del gobierno, no es una constitución. Ciertamente, no debería ser necesario decirlo, las constituciones son un plan o estructura de un gobierno libre. Por costumbre hemos caído en el descuidado hábito de llamar constituciones a todas las formas estatales. Si queremos comprenderlo correctamente, debe entenderse, no obstante, que para el constitucionalismo, y más decisivamente en mi planteamiento, las constituciones son solo las formas estatales en que, como dijo Rousseau, somos libres porque somos gobernados por leyes y no por hombres. Fin de la cita, de la larga cita. Esas son las primeras 2 páginas. No, eso es básicamente una página del último capítulo del libro. A lo que hace referencia al final es que solo deberíamos hablar de constituciones cuando estamos hablando de gobiernos libres, lo que hoy en día llamamos gobiernos democráticos. Es decir, hablar de constitución en Cuba, en Nicaragua, en Arabia Saudita, en Corea del Norte, en China, no tiene sentido, es una contradicción, porque las constituciones solo aplican para gobiernos libres, donde impera la ley y no la arbitrariedad de él o los tiranos. Sin embargo, creo que esas ideas de Sartori, con las que estoy total y completamente de acuerdo, son enriquecidas si incluimos a otro autor, en este caso americano, pero que igualmente no hizo su carrera intelectual en los Estados Unidos,
en su país natal, que en este caso los Estados Unidos, sino al país al que emigró, que es Gran Bretaña. Es uno de los poquísimos raros casos de ciudadanos americanos que se van y hacen una buena labor en otros países. En un libro al que hice mención también en ese capítulo 101, llamado en castellano Vieja y Nueva Democracia, de su edición original es del año 73, Moses Finley, que es la persona a la que me estoy refiriendo, que hizo toda su labor intelectual analizando Grecia y Roma, básicamente, tiene en un capítulo, esto en realidad es una colección de ensayos y conferencias, pero en el primer capítulo que yo mandaba a leer a mis estudiantes de sociología política, igual también mandaba a leer el capítulo de Sartori que les leí, del cual les leí una parte antes. En este primer capítulo, que se llama Dirigentes y Dirigidos, mentira, esto no lo mandaba a leer en Sociología Política y Comunicación Social, esto lo mandaba a leer en Democracia y Sociedad en Sociología. Lo otro sí lo mandaba a leer en Democracia y Sociedad. Perdón, Virginia, por haber extendido el texto, el podcast. En este capítulo primero, Dirigentes y Dirigidos, en mi edición página 39, él dice, hablando de que en la Atenas clásica, además de todo su conjunto de leyes, imperaba un sentido de comunidad. Y cito, era ese sentido de comunidad, sugiero, fortalecido por la religión del Estado, por sus mitos y tradiciones, lo que constituía el elemento esencial en el éxito pragmático de la democracia ateniense, y lo que explica esta mi larga digresión. Ni la asamblea soberana, con su ilimitado derecho de participación, ni los tribunales populares, ni la selección de cargos públicos por sorteo, ni el ostracismo hubieran sido insuperables obstáculos para la tiranía, por un lado, ni para el caos, por el otro, de no existir ese autodominio por parte del cuerpo de los ciudadanos para circunscribir su propia conducta dentro de ciertas lindes. Fin de la cita. Aquí fue más breve. Básicamente lo que está diciendo Moses Finley ahí, que si lo conectásemos con lo que dice Sartori, es que sí, tú puedes tener un conjunto de leyes destinadas a dejar muy claro cómo va a funcionar el gobierno para que se preserve la libertad, pero incluso nada de eso va a servir si no partes de algo que está incluso antes de que se redacte ningún conjunto de leyes fundamentales, llámese como se llame, que es, podríamos llamarlo, la sabiduría política, el sentido de comunidad de un grupo de personas que deciden convivir. Son conscientes de las dificultades de esto y van a poner unas reglas en juego y van a buscar vivir bajo esas reglas del juego. Pero hay una decisión voluntaria de toda la comunidad política, hoy llamaríamos países, de decir, mira, vamos a convivir y vamos entonces a ponernos unas reglas de cómo se van a tomar las decisiones. A lo que hacía referencia Sartori es la segunda parte. Las reglas de cómo se toman las decisiones son los fundamentales en la definición de lo que es una constitución. Pero entonces le agrego yo la idea de Moses Finley, que incluso antes de eso hay que partir de un claro sentido de comunidad. Es, mira, somos un pueblo, vamos a coexistir, entonces vamos a darnos una constitución. Y ya luego ahí entonces entra lo que dice Sartori. Una constitución es cómo limitar al gobierno para que se pueda preservar la libertad. Entonces, eso, que es esencial entonces, y a partir de ahí arranca el fenómeno que llamamos política, que es muy escurridizo, es uno de los términos más difíciles de la reflexión social y las ciencias en general, del pensamiento humano. Y es un invento maravilloso, por más que sucio y todo lo que tú quieras, ¿no? La política arranca ahí, cuando tú decides, bueno, ok, tenemos que convivir mucha gente diferente, vamos a crear un gobierno y vamos a definir cómo va a estar formado ese gobierno. Punto. Ahí se acaba ya la definición esencial. Todo lo demás viene aguas abajo. Y una constitución entonces debe ser medida es por eso. ¿Cómo montas el gobierno?
primero. Y solo va a funcionar si la gente quiere que funcione. Si la gente está de acuerdo con ese conjunto de reglas básicas porque están de acuerdo en coexistir. Si lo que está persistiendo o ganando fuerza dentro del cuerpo social de alguna manera es la eliminación del contrario, está desapareciendo la política y ya ahí no hay constitución que salve nada. Entonces lo primero que hay que tener claro es la idea de que ahora vamos a vivir juntos. Ergo, vamos a poner unas reglas mínimas elementales. Pero si tú no partes de esa premisa, no importa lo que inventes después. Entonces, eso es la idea general que yo quiero dejar a todo el mundo. Que es una constitución, es un fenómeno intrínsecamente político, uno de los fenómenos políticos más fundamentales y esenciales, primordiales incluso. Y bueno, lo cual me lleva a tener que hacer una definición de qué es política, que es la que acabo de dar. Y ya, ahora sí, creo que es suficiente reflexión. Todo esto a la luz de lo que he visto en diferentes formas de reacción por lo sucedido en Chile, pero también es muy pertinente aquí, en Estados Unidos, en España, en donde quiera que se tenga que coexistir. ¿Ok? Eso, ya, hasta ahí. Y bien, hasta aquí nos trajo el río el día de hoy. Les comento anecdótica y jocosamente que este capítulo estaba quedando mucho más largo y sin embargo creo que tuve el tino de acortarlo, porque la segunda parte, lo que venía después de la introducción, ese comentario que ahora solo duró 2 minutos, originalmente era de 9 y pico, casi 10. Pero después vi que pegaba o le hacía sombra al tema principal, entonces decidí sacarlo y lo dejaré para otra oportunidad, quizás el día de Navidad lo presente, el próximo 25, el próximo lunes. Porque valía la pena, pero me parecía ahorita más importante el tema que se volvió el central. Que siempre estuvo concebido como el central, pero entonces el otro le hacía sombra. Y ahora sí, bueno, cierro, me despido. No sin antes recordarles que sería muy bueno si ustedes apoyan este podcast, no solo oyéndolo y haciéndoselo llegar a aquellas personas que creen que les puede interesar o sea de utilidad, sino también económicamente. ¿Cómo? Pues visitando mi Patreon. Se escribe patreon.com/peripato. Entran ahí y van a ver que pueden donar $1 mensual para ayudar a la manutención del podcast o para que su creador no se muera de hambre y pueda salir de deudas. Pueden donar más, pero yo solamente les sugiero que empiecen con uno, que como verán no es necesario pagar para poder escucharlo porque está libre, pero es una contribución. De resto, pues me despido y será ya hasta la próxima.